Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos un día más a mi canal, soy Antonio Muñoz. Bueno, voy a dedicar los próximos minutos a hablar sobre un sector industrial muy importante en nuestro país. Concretamente voy a hablar de la industria automovilística. Muchas son las preguntas, las cuestiones que se plantean en torno a la realidad de este sector industrial de nuestro país. Mucha gente se plantea o se pregunta cuál es el futuro. Mucha gente está preocupada por su puesto de trabajo en la industria automovilística en España. Otros muchos se preguntan qué va a pasar con las exportaciones, van a seguir creciendo o no. No son pocos los que se cuestionan también qué va a pasar con la progresiva robotización de la industria automovilística, en qué medida va a suponer la pérdida de puestos de trabajo y qué va a pasar con esos trabajadores que eventualmente pudieran perder su puesto. ¿Qué tipo de coche me compro? ¿Cuáles son los intereses, que son muchos por cierto, que están rondando la industria automovilística a nivel mundial? Muchas preguntas, ¿verdad? Y otras muchas que seguramente me habré dejado en el tintero. Voy a tratar de resolver algunas, o mejor dicho, de plantear algunas posibilidades y sobre todo aportaros algunos datos para que seáis vosotros, como siempre, los que lleguéis a vuestras propias conclusiones. La industria automovilística afronta retos muy importantes. Afronta retos de carácter tecnológico muy importantes, lo sabéis, que tienen que ver con el medio ambiente. Aquí tenemos ahora la cumbre del clima, que, bueno, pues de alguna forma pues también tiene que ver de una manera clara con esta cuestión. Afronta retos que tienen que ver con los nuevos hábitos de consumo. Hay gente, cada vez más, y sobre todo gente joven, que ya ni siquiera se plantea la posibilidad de comprar un automóvil, sino que busca otras fórmulas alternativas. Estamos viendo, por ejemplo, como cambios de hábitos de consumo, como el llamado renting está aumentando de una manera muy importante su negocio. No voy a entrar si es bueno o malo o regular, que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Y hay también un nuevo reto, que es el reto de la regulación, porque claro, como están cambiando continuamente las normas que rigen toda esta historia, pues al final el fabricante no sabe qué es lo que le conviene más fabricar, el productor no sabe muy bien a qué atenerse y el consumidor tampoco tiene muy claro qué es lo mejor a la hora de hacer una inversión consistente en la compra de un vehículo automóvil. Pero lo que sí que está claro es que la nueva industria del automóvil tiene que ser asequible, tiene que ser inteligente, tiene que ser eficiente y tiene que ser también sostenible. Como siempre, como veréis, aparece el calificativo de sostenible, de lo que en la Agenda 2030 se habla y mucho. Bien, voy a deciros algo, un breve dato para empezar. Los coches de gasolina siguen siendo los que más se compran, concretamente el 61,8%, datos del año 2018. Diésel, que ha bajado muchísimo, sigue teniendo un porcentaje importante del 28,1%, mientras que los vehículos eléctricos, híbridos y a gas representan ya el 10,1%. Es evidente que sigue siendo un porcentaje minoritario, pero sí que es verdad, y esto hay que incidir, que está creciendo y además está creciendo exponencialmente. Bien, dicho esto, voy a comentaros algunos datos que yo creo que conviene saber. Por ejemplo, no sé si conocéis que España, la industria automovilística española, o mejor dicho, la industria automovilística radicada en España, pues nada más y nada menos que vende, o mejor dicho, produce al año 2.826.000 vehículos, de los cuales 2.300.000 son exportados. Tenéis que saber también que España es, después de Alemania, por delante incluso de Francia, de Italia o incluso de la propia Gran Bretaña, el segundo productor europeo, el segundo, y el octavo a nivel mundial. En España se producen 42 modelos de vehículos, de los cuales 20 lo son en exclusiva mundial. Tenemos 17 factorías. Conozco una bastante bien porque está
en mi propia ciudad de Valladolid, como es, bueno, no voy a decir el nombre, ya todos lo sabéis, la francesa, ¿verdad?, del rombo. 17 factorías, de las cuales, o mejor dicho, que pertenecen a 9 empresas multinacionales extranjeras, porque hay que dejar muy claro que en este país, pese al importante nivel de producción de automóviles que tenemos, no tenemos marca propia. No la tenemos. Bien, tenemos, fijaros, os estáis preguntando, bueno, es que parece como que hay mucha publicidad, como que parece como que el Estado, como que diferentes gobiernos apoyan de una manera muy evidente toda la industria automovilística. Bien, sí, es cierto, claro. Bueno, ¿quién no tiene un vehículo o un coche? Pues hasta ahora ha sido uno por cada persona, casi en cada familia. Ahora esto está cambiando también. Por eso hablaremos en vídeos posteriores. Lo que sí quiero dejaros claro es que, efectivamente, al Estado le interesa muchísimo el auge y la potenciación de la industria automovilística porque representa nada más y nada menos que el 12,6% del Producto Interior Bruto, que es un porcentaje altísimo. Fijaros, la industria, el peso de la industria, del sector industrial en la economía española representa el 14%. Y dentro de esa industria, el 12,6% lo representa la industria automovilística, para que veáis la importancia que tiene este sector. Pero hay que dejar clara una cosa. Es muy triste que en España el sector industrial represente tan solo el 14%. En 1980 representaba el 25% del Producto Interior Bruto. Sí, la media de la Unión Europea actual es del 20%. En España estamos en el 14%. Yo diría que así nos va, porque con un peso industrial tan pequeño, un país difícilmente puede crecer. Bien, 300.000 puestos de trabajo genera la industria automovilística española directos, porque se calcula que podríamos estar hablando en torno a 2 millones de puestos de trabajo indirectos, que si concesionarios, que si empresas de recomposiciones, que si, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria auxiliar del automóvil, pues da de comer a 2 millones de personas. Es decir, estamos hablando de casi el 9% de la población activa de este país. La industria automovilística extranjera que está radicada en España, insisto, no tenemos marca propia, se ha gastado en el año 2018 4.000 millones de euros en inversiones, tanto en plantas como en modernizaciones de plantas. Por lo tanto, es muy importante la trascendencia que estas empresas le dan a las explotaciones que tienen en este país. Fijaros, España está viviendo a nivel industrial en gran medida de las exportaciones, porque en gran medida lo que se produce a nivel de automóviles, lo que estamos hablando en este vídeo, se exporta. Pero fijaros, del total de todos los vehículos que se producen en España, el 81,7% salen al exterior. Claro, la pregunta es, ¿qué ocurre si en el exterior se empieza a ralentizar la economía como está ocurriendo? ¿Qué ocurre si los pedidos empiezan a ser menores? ¿Si la demanda empieza a ser inferior a la que es? ¿Qué va a pasar? De hecho, ¿qué está pasando ya? Bueno, pues, evidentemente, sois lo suficientemente inteligentes como para saber cuáles pueden ser las consecuencias de ello. Pero es que del total de todo lo que se produce, de todos los sectores que hay en España, de la exportación en general, la industria automovilística, la exportación de vehículos, representa el 12,5% del total. Es decir, estamos hablando de un sector muy importante. 1.496.000 vehículos se llevan vendidos hasta el mes de noviembre, a datos de noviembre de este año 2019, en España, que representa un menos 4,2% con relación al año anterior. Hay que decir que España es, de entre todos los países del mundo, y en este sentido vamos a considerar solamente a 135, España es la 14ª potencia en automóviles, la que más automóviles tiene. Tiene 22 automóviles por cada 1.000 habitantes, que representa nada más y nada menos que el 31,88% por cada 1.000.
Estamos hablando de que es un porcentaje muy importante y que, bueno, pues si la riqueza de un país en cierta medida se configura o se calcula o se tiene en cuenta o se referencia, para decirlo mejor, con la adquisición de vehículos, podemos decir que España es un país que está, bueno, pues digamos, en la cima de los países desarrollados y de los países ricos, entre comillas, ¿verdad? Pero, claro, algunos de vosotros os estaréis preguntando, y bueno, ¿y cuánto recauda el Estado de esta importante industria automovilística, que es el sector de los vehículos? Pues recauda nada más y nada menos que una cantidad muy próxima a los 30.000 millones de euros. Datos de 2018. 30.000 millones de euros es una cantidad muy importante. Porque, veréis, de esos 30.000 millones, resulta que 20.815 millones, pues el papá Estado, al que tanto queremos algunos, ¿sabéis lo que ocurre? Que esos 20.815 millones del total de los 30.000 se los está sacando a través de impuestos, de los impuestos del carburante. Cada vez que echamos gasolina, vamos a por diésel, ¿verdad? Pagamos un montón de impuestos. Pues esos impuestos son los que se lleva papá Estado hasta un total de 20.800 millones de euros. ¿Empecéis a entender por qué tiene tanto interés el Estado en que la industria automovilística sea la que es y fomentar la compra masiva y constante de vehículos? Bien. Subvenciones. También se ha subvencionado a la industria automovilística. Ha habido montones de planes, algunos como el Plan Renove, muy conocido en su día. Ahora en el año 2016 tuvimos el Plan Pibes, ahora tenemos otros como el MOVES, como el Mobile, como el Renueve 2000. En fin, tenemos un montón, porque las subvenciones tienen que ver también con el interés que el Estado tiene en que todo esto no solo no decrezca, sino que se incremente. Una referencia muy peculiar para la empresa del rombo, radicada aquí en Valladolid, también en Palencia y creo que en Sevilla. Resulta que en materia de subvenciones yo tengo que contaros algo. En el año 2009 creo que fue, no me acuerdo exactamente muy bien, la multinacional del rombo estuvo a punto de marcharse de Valladolid. Estuvo muy cerca de hacerlo. Recuerdo las manifestaciones muy grandes que hubo en una ciudad que vive en buena medida de la industria del automóvil, como es esta. Bueno, pues al final hubo un acuerdo a tres bandas, entre la industria, entre la empresa del rombo, el gobierno del Estado, creo que era José Luis Rodríguez Zapatero el que estaba entonces, y también la Junta de Castilla y León, el gobierno respectivo. Y se acordó que la empresa se quedaba, pero a cambio de que hasta el año 2020 se le prestaran, o mejor dicho, se le dieran, en concepto de subvención, 500 millones de euros. Sí, lo habéis oído bien. Claro, y recalco, hasta el año 2020. El año 2020 empieza dentro de escasamente un mes. ¿Qué va a hacer la empresa del rombo? ¿Va a pedir más dinero? ¿Va a desactivar alguna o desmantelar alguna de las plantas que tiene en Valladolid? ¿Qué es lo que piensa hacer? Claro, eso suponiendo que sean 500 millones lo que les han dado, que yo tengo serias sospechas de que pudiéramos estar hablando de una cantidad mucho mayor. La multinacional automovilística del rombo, pues resulta que estoy haciendo una especial incidencia en ella porque es la que está radicada en mi ciudad, no por otro motivo. Pero tengo que deciros que el día 10 de septiembre sucedió algo importante, que afectó mucho y además muy gravemente a esta empresa. Y es que sus acciones en bolsa cayeron en un solo día, repito, 10 de septiembre, nada más y nada menos que un 11,48% al final de la jornada, porque llegó a caer incluso hasta el 15%. ¿Por qué? Pues porque la empresa lanzó lo que se conoce como un Profit Warning. ¿Qué es lo que significa eso? Pues eso significa ni más ni menos la previsión que la empresa hace de lo que va a ser supuestamente su producción y sus ventas para el año 2020. Es decir, una previsión muy negativa. Concluyo. ¿Qué tipo de coche tenéis que compraros si es que queréis adquirir alguno? Pues la verdad
es que no lo sé, yo no soy quién para decirlo porque esto no lo tiene claro nadie. Un eléctrico, un híbrido, un coche de gas, uno de diésel, no parece que el de diésel sea el mejor. Uno de gasolina quizás. Bueno, pues que cada uno tome su propia decisión. O a lo mejor la solución es no comprar un vehículo y buscarse alguna alternativa que no implique precisamente una inversión de esta naturaleza. Concluyo, amigos, simple y llanamente que tenemos delante de nosotros un sector automovilístico muy importante para este país, donde todos, de alguna manera, estamos directamente vinculados, porque ¿quién no tiene un vehículo? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene unos gastos considerables al año en concepto de todo? Que si gasolina, que si impuestos, que si tasas, que si historias. Bueno, esto es lo que tenemos y he querido acercaros un poco la realidad de este importante sector industrial. Gracias por la atención que me habéis dispensado. Si os ha gustado el vídeo lo podéis compartir. Si queréis recibir información puntual, pues podéis suscribiros al canal. Y sin más, ya hasta muy pronto. Os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.